¿Están vivas las ideas? Todos estamos teniendo ideas todo el tiempo. Una idea no surge de la nada. Es el resultado de los cambios que ocurren dentro de una población de pensamientos previos. Pensamientos que adquieren inspiración de otros pensamientos. Pensamientos que acumulan cambios a lo largo del tiempo. Cambios que pueden ser letales para la idea misma, o benéficos, aquellos que vamos a seleccionar naturalmente. Una vez que estos pensamientos han acumulado suficientes cambios que ya no parecen pertenecer al conjunto original de ideas, es cuando parecen ser algo por su propia cuenta. Es como si fuera una especie de idea. Vivimos rodeados de dicotomías. Fan de lo dulce o de lo salado, Coca o Pepsi, perros o gatos. A partir de la decisión que tomes, serás parte de un grupo o del otro. Dicotomías que te alejan de quienes tomaron la decisión opuesta a la tuya. Nadie quiere ser un blandito o un mediocre. Todos quieren formar parte de un grupo y alejarse lo más posible del otro. Después de todo, ¿quién quiere estar con un fan de lo salado, tomador de Pepsi y acariciador de perros? Ciertamente yo no. Yo un amante de lo dulce, disfrutador de cocas y abrazador de gatos. Incluso tener que elegir entre dos dibujos antropomórficos, que tienen figuras parecidas al humano, puede impactar tu vida diaria. Porque si se presentara la oportunidad de vida o muerte, ¿qué se elige? ¿Mickey Mouse o Bugs Bunny? ¿Cuál es la respuesta correcta a tan difícil cuestionamiento? Porque en verdad soy muy fan de los ratones con pantalones rojos. Cada que veo uno en la calle me derrito simplemente en el lugar. Por otro lado, los conejos antropomórficos con actitud neoyorquina mezclada con tejana, come zanahorias, serenos y amantes de la comedia clase, me maman. Además de que en verdad demuestra una empatía. A Bugs Bunny le interesas. ¿Por qué otra razón te preguntaría: ¿qué hay de nuevo, viejo? La guerra por la trascendencia, por competir, es biología pura. Una carrera por sobrevivir respondiendo a los cambios que ocurren en aquellos que compites. Si tu competidor va ganando, los cambios que ocurran dentro de ti, que te permitan sacarle la ventaja, serán los que continuarán pasando de generación en generación, hasta que lo mismo comience a ocurrir en tu competidor. Y así hasta que ambos sean liberados por el dulce abrazo de la extinción. Para contar la historia que daría forma al personaje de hoy, necesitamos primero contar un extracto de la historia de otro personaje, porque lo que ocurrió en los orígenes de uno, cimentó los orígenes del otro. Walt Disney. ¡Qué nombre! Lo escucho y automáticamente veo en la pantalla aquella estela que corre de un lado al otro adornando el castillo. La música, incluso entrecortada, porque yo de niño la veía en una videocasetera, y esas tendían a trabarse. La emoción de verlo significaba que me iba a entretener por al menos la siguiente hora y media. Y el rumor de que su cabeza estaba congelada, maravilloso. Es un deleite el mundo de las conspiraciones. Junto a que Paul McCartney en verdad está muerto y Hitler vivió una vida larga y próspera en algún país de Latinoamérica. Porque cuando eres famoso, no te puedes ni morir. Tras haber hecho un par de saltos de fe, el buen Walt Disney renunció a un trabajo estable para comenzar su propio estudio de animación. Todo porque el buen hombre sacó un libro de una biblioteca. Obviamente era un libro de animación, de dibujos animados, su origen y cómo se hacen. Tras haber experimentado un poco con el medio de la animación, él comenzó a hacer sus propios cortometrajes, con la ayuda de algunos jóvenes estudiantes que necesitaban un poco de dinero. La compañía se dedicaba a la animación de cuentos infantiles clásicos,
tarea que los llevaría a la quiebra y a un punto en el cual es imposible visualizar al Emporio del Ratón como sinónimo de bancarrota y fracaso. Esta misma tarea de animar cuentos clásicos sería algo que llevaría próximamente a futuro con el estudio de Walt Disney, donde animaría cuentos clásicos como Aladín, Blancanieves y todas estas historias. Una de sus historias favoritas siempre fue Alicia en el País de las Maravillas, lo cual sería un proyecto que lo llevó a despegar su carrera como animación. Los trabajos de tanto Walt Disney y su colega Uf Iwerks lo pusieron en el espacio creativo donde surgiría una corriente interesante. ¿Se ha preguntado por qué todas las caricaturas tienen 4 dedos? Justo aquí empezó, con la creación conjunta del conejo Oswald, el cual fue distribuido por Universal Pictures. Este es el primer personaje de caricaturas en tener 4 dedos. ¡Paren las prensas! ¡Tenemos algo novedoso aquí! Debutando en el año de 1927, el cortometraje de Trolley Troubles, que se podría traducir como Problemas en el Trolebús, o si me permiten una licencia creativa, vamos a traducirlos como Problebús. Sí, me gusta más. El personaje de Oswald sería un experimento por parte de Disney. Tendría un diseño sencillo. Sería el movimiento lo que le dé la mayor parte de su personalidad. Y es lógico, es increíble cómo a veces podemos reconocer a alguien a lo lejos solo por sus movimientos. Tal vez nuestra misma biología nos llegue a impedir acceder a las facciones de un individuo que se encuentra en la lejanía. Pero sus movimientos, su caminar, su forma de estornudar, su forma de saltar o el peculiar forma de mover la mano para saludarnos. Es él. Porque tú eres lo que haces. Una expresión que vamos a externar a nuestros dibujos animados. Ellos son lo que hacen, los dibujos. Lo importante es la animación como tal. Tenemos entonces que Walt Disney y Ub Iwerks crearon a un personaje nuevo, a un personaje llamativo. Oswald. Un ancestro en común entre un mágico ratón y un conejo de la suerte. Es este momento en la historia del dibujo en la que el personaje de Oswald puede cambiar hasta diferenciarse en Mickey Mouse o en Bugs Bunny. O más interesante aún, algo totalmente distinto. El personaje era de color negro, vestía pantalones cortos, algo muy Mickey Mouse, incluso la silueta en la cara se asemejaba mucho a la del ratón. Pero el actuar era más de Bugs Bunny. El personaje siempre usaba la situación a su favor, resultaba victorioso y llevaba el límite de la animación al máximo. Walt Disney pasaría a perder los derechos del personaje de Oswald ante Universal Pictures. Fue una década de adolorida competencia y extrañamente la caricatura era un medio popular, algo que todos podían ver. Una característica que diferenciaba al conejo de Disney del resto de los personajes de la época es el uso de las técnicas de cine, iluminación y tomas más complejas. Era una forma diferente de llegar al medio de la animación. Nadie en el mundo estaba usando los mismos recursos o la misma forma de interpretar la animación usando lenguaje cinematográfico. Los cortos, a su vez, eran el resultado de un largo estudio por parte de Disney al ver las rutinas cómicas de Laurel y Hardy, lo que aquí en México traducimos como el gordo y el flaco, y de nadie más y nadie menos que de Charlie Chaplin. Nada de chiste sobre chiste. Él se estaba empecinado en crear una historia verdadera. Premisa, remate, animación y desarrollo. Eso es lo importante. Llegamos a este punto. Nos encontramos históricamente en el año de 1930, la llamada época dorada de la animación estadounidense. La gran mayoría de los personajes icónicos que llegaron a nuestros tiempos surgieron en estos años. Aunque han surgido miles de personajes y propiedades intelectuales en las últimas décadas, debe de existir alguna razón que aún no comprendo por la que los personajes que nacieron en esos años continúan existiendo hasta nuestra era con gran popularidad. Oswald fue perdido por Disney y su compañía. Sin embargo, ahora gozan de un éxito inigualable dentro de la industria de la animación y poseen un estudio con una mayor capacidad. Esto les permite expandir sus conocimientos sobre la animación, llevar el medio a otros niveles, hacer personajes que antes nadie más había hecho. Aquí es donde la historia se vuelve un poco complicada, pues tras esta disputa que tuvo Walt Disney con Universal Studios, hay muchas versiones sobre cómo fue el proceso en el cual Walt llegó a la creación de aquel personaje.
Todo el mundo dice, salió enojado de las oficinas de Universal Studios, iba caminando, en realidad lo que pasó es que vio una rata en la calle, o su mascota en el primer estudio de animación era una rata, que conoció a un amigo que se llamaba Miguelito y dice, eres un ratón. No importa. Porque en la cabeza de Walt Disney ya estaba pasando un nuevo dibujo. Ya estaba surgiendo, ya estaban empezando a acomodarse aquellos primeros trazos iniciales, una combinación de colores y primeros bosquejos de algo nuevo. Algo que él quería que fuera más grande que Oswald, más grande que él. Y lo logró. Un éxito. Todos querían replicar lo que sea que pensaban que había logrado Walt Disney con el personaje de Mickey Mouse. Pero Walt Disney llevaba la delantera. Comenzó a usar el medio de la animación como algo más serio. Haría lo que todos estaban logrando con las cámaras, con actores, con una producción más grande, pero dibujando, con la animación. La magia del primer corto de Mickey Mouse, Steamboat Willie, no es porque es la primera ocasión que salió Mickey Mouse. Hoy en el año 2023 podría parecerlo. La importancia del personaje nos lleva a pensar que es su origen la parte brillante. Tenemos la fortuna de verlo en retrospectiva. Y le damos ese valor a esa primera aparición porque sabemos el punto en el que se encuentra el personaje el día de hoy. Pero en ese momento lo que cautivó a la gente, lo que los hizo ver algo maravilloso, la razón por la que empezó a perdurar el personaje, es porque el famoso corto de Mickey Mouse es la primera pieza de video animada con audio sincronizado, perfecto con la acción. Ya había cortos animados con audio, pero nunca se veía esa sincronía perfecta como la que se podía ver en aquel animado corto. No era solo música clásica que adornaba las acciones, era una experiencia más real y vívida de lo que estaba ocurriendo. El clásico silbido del cortometraje es prueba de ello, está en nuestras cabezas. La combinación de música, audio y animación dio a Disney una oportunidad de crear un espacio donde podría compartir todos estos avances y jugar con las herramientas de su misma imaginación y la de sus colegas. A dicho espacio de caricaturas lo llamó las Silly Symphonies, que si traducimos el título de aquel programa de televisión, se traduciría algo así como Sinfonías Tontas. En aquel momento todos querían crear sus propias sinfonías tontas. Un estudio en Nueva York en 1930 comenzaría entonces una guerra de animación que incluso hasta el día de hoy no ha terminado. En aquel estudio empezaban a resonar las primeras propuestas que harían frente al ratón por el siguiente siglo, dando rienda suelta a sus animadores para que llenaran las hojas de un programa rival. ¿Y si creamos algo nuevo? ¿Algo que sea competencia para aquel Mickey Mouse? Así es como inician, bajo la firma de Warner Bros. Studio, los Looney Tunes. Que si también traducimos al español aquel título, se podría traducir en algo similar a Sinfonías Tontas. ¿Qué haríamos sin los sinónimos? En 1930, por primera vez surgiría la música y el logo, debutando en aquellos cortometrajes el personaje de Bosco, un niño afroamericano creado por un grupo de animadores que perdieron su trabajo tras la disputa de Disney con Universal. Un año después, acompañando a los Looney Tunes, comenzaría la emisión de las Merry Melodies, o como los hispanohablantes las conocemos, fantasías animadas de ayer y hoy. El éxito alcanzó a los pobrecitos empresarios, quienes demandaban ahora nuevas historias a su equipo de escritores y dibujantes. ¡Denme más personajes!, decían. ¿Cómo que más personajes?, les respondían. ¡Sí, más ahora! Pero apenas terminamos contestaban. ¿Estoy tartamudeando o qué, papito? Esto llevó a una discusión interna, se dijeron cosas horribles, alguien casi golpea a alguien, hubo lágrimas, llantos y sollozos, al punto en el que, pues como cualquier niño, los creadores de personajes de Warner Bros. Tomaron sus juguetes y dijeron, pues me voy y a la ver cómo le haces. Todo esto lo supongo. No ha habido una transcripción de lo sucedido. Ahora tenemos un programa llamado Looney Tunes, donde la intención era crear caricaturas con cientos de personajes animados. Pero ya no tenían ningún personaje.
Bueno, solo un monito llamado Buddy. Warner Brothers Studios comenzó la búsqueda de nuevo personal, nuevas mentes creativas que los acercaran al punto en el que Disney se encontraba ya a años de distancia. Tex Avery, un joven que tenía pocos añitos para este momento, pues nació en 1908. Imagine, tenía 23 años y ya estaba en Warner Brothers Animation Studios. Sin presiones. Una vida de trabajos pequeños, pues no encontraba aquello que le llamara la atención. Trabajaba en bodegas, verdulerías y como mecánico de autos, hasta que formó parte de un grupo de animadores que trabajaron en un cortometraje animado donde había un conejo llamado Oswald. Después pasó a trabajar al estudio Universal, donde perdió ese trabajo por tener esta estúpida idea de dirigir sus propios cortos animados. Ay, la gente ambiciosa. Lo cual lo llevaría a buscar trabajo en el estudio de Warner Brothers en Nueva York. Le voy a comentar, hay dos peculiaridades del buen Tex Avery. La primera es, sus primeros trabajos en Warner Studios fue un cortometraje con temática del viejo oeste. En este primer corto haría su reaparición un adorable puerquito. Claro, con un diseño nuevo. El cortometraje era protagonizado por un gatito llamado Vince. Frijolito para la banda. Vince pasaría a desaparecer de los personajes que disponía Warner Bros., pero el puerquito seguiría siendo una sensación. Creo que olvidé mencionar un dato importante sobre este puerquito. Era tartamudo. Avery continuaría usando al puerquito tartamudo Porky en múltiples trabajos. Cada vez lo iría rediseñando dependiendo de la forma en que convenía la historia y la visión del director, pasando de un realismo característico como el que era del Disney de la época, a la exageración y caricaturización. En 1937. Vaya, qué año. A Porky le acompaña ahora un nuevo personaje. Un personaje, a falta de una mejor descripción, diré que era un personaje lunático locuaz y loco. La cacería de patos de Porky. Sería la primera vez en que el mundo estaría expuesto a la inestabilidad del pato Lucas. Tenías la oportunidad de ver la locura en pantalla. A todos nos encanta ver aquello que nos asombra en la gran pantalla. Ver cosas que no podemos normalmente ver. Pero incluso al ver en efectos especiales o en una historia, hay una limitante de lo que podemos hacer y ver en una película. Hay veces que ves un movimiento y pierdes la sensación de realidad. Dices, eso no es posible o ya se ve falso. Pero cuando ves una animación, te permite acceder a un mundo distinto. Permite hacer cosas que normalmente solamente pensabas. Saltar con la cabeza, por ejemplo. El pato Lucas ofrecía una forma de movimiento que nunca se había visto en las caricaturas. Y aunque eran caricaturas y tenían sus movimientos de exageración, normalmente se pensaba que había una limitante de qué tanto se podía hacer. Algo que a directores y animadores normalmente los llevaba a preguntarse: ¿qué tanto quiero ser real en esta caricatura? A lo que el buen Tex Avery, por medio del pato Lucas, respondería: ¿por qué quieres serlo? Los segmentos animados de los Looney Tunes serían dedicados a las aventuras de Porky y el pato Lucas, quienes gozaban de una muy bien merecida popularidad, mientras que los demás personajes, los que eran utilizados una vez y ya, pasarían a tener su propio espacio en las llamadas fantasías animadas. Elmer Gruñón apareció y ¡boom! 4, 5, 6 nuevos cortometrajes con el Elmer Gruñón. El pato Lucas junto con Porky o el pato Lucas juntos o separados, no importa. Corto que saliera, corto que era una novedad. Lo cual nos lleva al año de 1938, cuando el buen Ben Hardaway desarrolló un nuevo cortometraje protagonizado por el buen Porky. Este cortometraje era una especie de refrito de aquel corto donde nació el pato Lucas. Solo que esta vez el buen Ben, sin pensarla mucho, se dijo: tal vez Porky va a cazar de nuevo. Pero esta vez no será temporada de patos. Ben Hardaway codirigió el cortometraje titulado La coneja cacería de Porky. Yo aquí mencioné el nombre del codirector, Ben Hardaway, pero la gente en la calle, sus amigos, la gente que lo amaba, le tenía un sobrenombre. Le decían Bugs. En dicho cortometraje,
El conejo era una copia del Pato Lucas. No había diferencia en su forma de ser. ¿Recuerda lo que dijimos de que se reconoce a alguien por su actuar? Pues podría usted ver a este conejo en la lejanía, al horizonte, y pensaría primero en el Pato Lucas. Pero ya se ven ciertas cosas. Pequeñas cosas debajo de aquel dibujo que se asoman. Una de las frases que el conejo diría a lo largo de su interacción con el cazador porcino es inspirada en el comediante Groucho Marx. Pues espero que sepas que esto significa la guerra. El conejo de Hardaway pasaría a formar parte de la galería de personajes de la familia Warner Bros. Chuck Jones, director de animación del estudio en ese tiempo, tomaría las hojas donde reposaban aquellos dibujos del conejo para su posterior uso. No tenía nombre, pues Ben Hardaway solo lo llamó Bonnie. Por lo que Chuck anotaría el apodo de Ben para hacer referencia a que si alguna vez usábamos al conejo de él, sería este conejo. En las hojas escribió Bugs Bunny. El conejo Bugs, llamémoslo así porque me siento sucio, ya que siento que aún le falta poquito, saldría en 4 cortometrajes posteriores a su debut. En ellos, la apariencia del conejo fue cada vez más detallada y rediseñada. Durante la producción del cortometraje Hurram Skirt el caricaturista Charlie Thorson decide aumentar el tamaño de sus dientes. Los del dibujo, no los de él. Cambiando también el color del conejo de blanco a gris, y es la primera vez que aparecen los guantes. Aún contaba con una personalidad muy similar a la del Pato Lucas. Nuevamente, si hiciéramos el experimento de la visión a la lejanía, al menos estamos en el momento en el que si usted lo ve, diría, creo que es Bugs. No, olvídalo, es el Pato Lucas, ya lo vi bien. La risa que acompañaba al conejo era bastante similar a la de cierto pájaro carpintero que también empezaba a ganar popularidad en la época. Obviamente la risa desaparecería, pues era una evidente imitación a la del pájaro. Aquí es donde llega algo importante, pues la novedad siempre resulta de visitar el mismo lugar múltiples veces, y es en un punto en el que decides hacer algo enteramente nuevo. Ya que conoces bien lo que puedes hacer, comienzas a ver qué más se puede hacer. Llega aquel momento de experimentación, ese que inicia con un ¿y si...? Los cortometrajes animados de cacería eran comunes en los estudios de los hermanos Warner. Porky cazaba muy seguido en ellos, Lucas nació en uno, y el personaje del cazador Elmer Gruñón ya había salido en unos cuantos para cuando la década de 1940 empezaba, por lo que Avery decidió tomar al conejo de Hardaway, darle unos retoques por su propia cuenta, y lo incluyó en su nueva historia de cacería. Pero el personaje loco y descabellado que era cazado por Elmer ya no era algo nada nuevo. Por lo que el joven Avery, en aquel entonces de 32 años, ya había crecido el muchacho, no pensaba repetirse. No volvería a caer en lo mismo, quería novedad. Elmer Gruñón llegará y apuntará un rifle a la cara de este conejo. Lo más natural es que reaccione, enloquecido, asustado e impactado. Pero las características de Groucho Marx aún se mantenían en los diseños del conejo, las poses y algunas de sus frases. ¿Y si en realidad Bugs no es la presa en esto? ¿Qué tal que él se mantenga sereno en la situación? Que no haya forma de quitarle el control. De la misma manera en que Groucho Marx era sarcástico y el más inteligente en el cuarto, Bugs sería igual. No crea que olvidé mencionar otra peculiaridad del joven Tex Avery. Una de ellas es la siguiente. Si alguien formaba parte de su círculo íntimo de amigos, al caminar por la calle usted podría topar la posibilidad de encontrarse a Tex Avery. Si usted fuera aquel amigo, imagine que va saliendo de la tienda de verduras con su bolsa de esas de papel. Cruzaría la mirada a la acera de enfrente donde está aquel taller mecánico de autos. Todos los autos pues muestran señales de estar desarmados, algunos están en la parte de afuera. Pero ve usted a la lejanía a un joven y se pregunta a usted mismo, ¿será ese el buen y encantador Tex Avery? Tiene su porte, su sombra y la apariencia. Pero claro, es Tex Avery, pues se mueve de la manera en que solo Tex Avery lo haría. Por lo que se dispone a cruzar la calle. Se fijó por ambos lados porque su mamá no creó a ningún imprudente. Tex Avery lo vería, se levantaría, se limpiaría las manos llenas de grasa de automóvil. Correría hacia donde se encuentra usted. Una vez aproximados los dos,
y haber dado ese abrazo que se habían guardado por tanto tiempo, pues la vida los había apartado, el buen y joven Tex Avery, calmado, le preguntaría: ¿Qué de nuevo, viejo? Chuck Jones, director de cientos de cortometrajes, protagonizado por el buen conejo, terminaría de definir al personaje de Bugs Bunny. La actitud suave y calmada, expresiones y movimientos. El mismo director ha dicho que sus dibujos de Bugs Bunny no son los dibujos de un conejo. No. Yo no dibujo conejos, yo dibujo a Bugs Bunny. El personaje se fue moldeando y convirtiendo a la necesidad de la historia, sin perder la esencia del personaje. Por ejemplo, Bugs Bunny nunca empieza un pleito, siempre tienes que provocarlo a él. Porque él sabe que va a ganar siempre, porque es el más listo del cuarto. Bugs puede pasar toda su vida viviendo sin conflictos, pero es el mundo de afuera quienes conflictúan con Bugs, alterando el estado natural de las cosas, provocando que salga de su agujero en la tierra, mirando con calma y serenidad, esperando el momento para hacerte una empática pregunta. Eso es todo, amigos.